que me conocen de algún tiempo sabrán que yo soy uruguayo y que nací en un pequeño pueblito de Uruguay. Bueno, más que nací, me crié. En ese pueblito la gente iba a mi casa y decía que sentía mucho el ruido del mar, que era algo muy notorio, y se fascinaban por la playa. Yo ni siquiera escuchaba el ruido del mar, a la playa iba, pero no era algo que me fascinara. Y era porque estaba familiarizado, era parte de mi geografía diaria. Y eso pasa también con las ciudades. Y es casi una suerte de pecado. Así que una de las ciudades que más conozco por distancia geográfica a mi casa es Milán. Estoy a menos de media hora de Milán, de mi casa aquí. Entonces a veces me permite no sorprenderme. Así que hoy les voy a hacer una invitación muy, pero muy particular. Conozcamos Milán con los ojos novicios, con los ojos de una persona que llega y se sorprende con esta ciudad. Porque a veces hay que aprender a ver las cosas con un poco de inocencia. Milán. ¿Cómo no empezar por el ícono propio de la ciudad? El Duomo de Milán. Emplazada en el propio corazón metropolitano, se trata de una imponente catedral gótica revestida en su totalidad de mármol rosado y coronada por la Madonina, una estatua de cobre dorado que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Construido en 1368 a modo de fortaleza y posteriormente Palacio del Gran Duque de Milán, no fue hasta la llegada de la famosísima familia Sforza que el lugar tomó notoria popularidad. Aquí se reunía la crema innata de la sociedad y los personajes más ilustres como Leonardo da Vinci. En su interior podrás ver el Museo de Arte Antiguo, su Pinacoteca y el Museo de Arte Egipcio. Al igual que New York, Milán también tiene su Central Park. Toda Milán en general tiene la característica de ser una metrópolis muy verde, pero el Parque Sempione es un verdadero pulmón construido en 1890 y 1893, evocando los clásicos jardines ingleses. En sus muy extensas 47 hectáreas podrás no solo disfrutar de su flora y fauna, sino también de edificaciones interesantes como el Arco del Apache. Actualmente se trata de un espacio cultural y turístico abierto al público. Construido en el siglo XII, fue por muchos siglos la sede del gobierno local y residencia de influente familia como los Sforza u otras grandes personalidades como Napoleón. Situada justo en la plaza del Duomo de Milano, encontrarás esta famosa galería, admirada por turistas y locales. El motivo, su glamour, belleza arquitectónica y sofisticación. Consiste en dos grandes pasillos perpendiculares y una imponente cúpula de vidrio central. En su interior alberga un gran número de prestigiosas tiendas que, a pesar de no resultar aptas a todos los bolsillos, vale la pena visitar.
Milán el estilo se refleja hasta en la muerte. Aunque te sorprenda, este es un auténtico museo a cielo abierto con más de 250.000 metros cuadrados. De más está decir que vale la pena visitarlo por sus impresionantes obras, tumbas con obelisco, templos griegos y un sinfín de llamativas tumbas de muy importantes familias italianas. Construido para sustituir el antiguo Teatro Ducale, que fuera presa del fuego en 1776, el Teatro de la Scala es uno de los teatros más prestigiosos del mundo y ha albergado muchos de los estrenos de las óperas más famosas. En su interior se encuentra un museo con todo lo relacionado al mundo de la ópera. A mi parecer es la plaza más encantadora y bonita de Milán. Se trata de un rinconcito medieval que reunió hasta principios del siglo XX a mercaderes. En la actualidad podrás descubrir diversos edificios en un perfecto estado de conservación. Localizada en el centro milanés se encuentra esta perla de la arquitectura. Su construcción inició en pleno periodo gótico en 1942 y la concluyó Bramante en el Renacimiento. Pero por si todo esto te parece insuficiente, su principal atracción es la Última Cena de Leonardo da Vinci. Y llegamos al final del video. Todo tiene un principio y un final. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, es muy importante que lo compartas con gente que tenga iguales gustos y preferencias a las tuyas, porque de eso se trata la vida, de compartir. Así que, nueva cuenta, gracias por estar ahí. Decime qué te pareció, si conocías ya estos lugares, si te sorprendió algo, porque yo siempre, absolutamente siempre respondo. Es algo que caracteriza a este canal. Y nos vemos otro día en otro video, en algún otro rinconcito de Milán o de Italia. ¡Chau!